Lo primero que vi cuando salí esa mañana fue el aviso de violación de la HOA de color amarillo brillante clavado en la puerta de mi granero. Ondeaba al viento como una señal de advertencia gritándome antes de que me acercara lo suficiente para leer la palabra más violación incumplimiento, estructura, acción inmediata requerida. Solté un silbido lento. Finalmente lo habían hecho después de meses de cartas pasivo-agresivas y reuniones de comité donde yo era el tema principal, de discusión. La HOA finalmente había intensificado su guerra contra mi granero. Margaret Henshaw, la autoproclamada dictadora de nuestro vecindario, había hecho de la mejora de la comunidad la misión de su vida aplastando todo lo que no encajara en su pequeña visión perfecta y mi granero, mi viejo y robusto granero construido por una familia, era su última víctima. Ya podía escuchar su voz en mi cabeza nasal y presumida: «Tenemos estándares, señor Henderson, y su granero simplemente no se alinea con los valores estéticos del vecindario». Traducción: no era beige, blanco u otro. Tono sin vida que hiciera que todo se mezclara en un paisaje sin alma de casas cortadas con galletas. Arranqué el aviso de la puerta y leí la letra pequeña de acuerdo con la nueva HOI. Regulaciones: cualquier estructura considerada disruptiva para la armonía visual del vecindario tenía que ser demolida o corregida dentro de 30 días o enfrentar fuertes multas diarias. Una risa burbujeó en mi pecho. No porque me pareciera gracioso, sino por lo absurdo de todo que Barna había estado. Aquí más tiempo que la mayoría de estas casas, más tiempo que los setos cuidados de Margaret y sus gnomos de jardín perfectamente colocados. Y sin embargo, de alguna manera, ahora era la mayor amenaza para el bienestar del vecindario. Arrugué el papel en mi puño y me giré justo a tiempo para ver a Margaret flanqueada por otros 2 miembros de la junta pavoneándose por mi camino de entrada como si estuviera liderando un ejército en la batalla. Llevaba uno de sus característicos trajes de color pastel del tipo que parecía salido directamente de un catálogo de moda de los años 50, y su expresión era tan rígida como su cuello planchado. «Buenos días, señor Henderson», saludó su tono sagrado y dulce, el tipo de falsa cortesía que me puso los pelos de punta. «Dudo que realmente quiera que tenga un buenos días, Margaret», dije agitando el aviso arrugado hacia ella. «Esto es tuyo». Ella agarró sus manos delante de su pecho como una maestra de escuela a punto de dar una lección. «La Junta ha revisado su propiedad y se ha decidido que su granero no cumple con nuestras pautas comunitarias actualizadas, como se indica en la carta. Tendrá que volver a pintarlo en un color más adecuado o eliminarlo por completo». Levanté una ceja: «color más adecuado». Ella asintió algo neutral, tal vez un bonito gris topo o un gris suave. Miré hacia atrás a mi granero. El granero es pintura roja, descolorida, desconchada en algunos lugares, pero aún conserva su encanto rústico. Mi abuelo construyó ese granero con sus propias manos, había resistido tormentas, inviernos brutales e incluso un tornado que pasó hace 10 años. Pero de alguna manera Margaret pensó que una capa de gris topo sería lo suficiente para salvarlo. Dejé escapar un profundo suspiro. «Y si no lo hago», sonrió, pero no había calidez en él. «Estarás bien diariamente, y si las multas se acumulan más allá de cierto punto, bueno, el JUI tiene derecho a tomar más medidas». Sabía lo que eso significaba: batallas legales, posiblemente incluso una orden de demolición forzosa. Todo porque alguien pensó que mi granero no coincidía con su pequeña visión perfecta del vecindario. Por un momento consideré simplemente pintar el maldita cosa de la forma en que querían. Tal vez no valía la pena la pelea. Tal vez debería elegir un color opaco y seguir adelante, pero luego miré la expresión engreída de Margaret, las formas en que ella ya veía esto como una victoria, y algo dentro de mí se quebró. «Oh, lo volveré a pintar todo bien», dije sonriendo por primera vez. Esa mañana los ojos de Margaret se iluminaron con aprobación. «Me alegro mucho de que estés dispuesto a trabajar con nosotros», asentí. «Por supuesto, me aseguraré de que esté listo para el final de la semana». Se fue satisfecha de haber ganado, completamente inconsciente de lo que estaba a punto de suceder, porque si pensaban que mi granero era una monstruosidad, antes no habían visto nada todavía. Al día siguiente fui a la ferretería y compré el tono más desagradable y brillante de rosa neón. No solo rosa, este era el tipo de rosa que se podía ver desde el espacio. El tipo que pondría celosos a los flamencos. El tipo que se grabaría en las pesadillas de Margaret. Tomó 2 días completos, un par de paquetes de 6 y un poco de ayuda de mi amigo Gus. Pero para cuando terminamos el granero era un faro brillante de desafío. Se alzaba allí radiante y cegador bajo el sol, desafiando a cualquiera a decir una maldita cosa al respecto. La reacción fue inmediata. Me desperté a la mañana siguiente con el sonido de jadeos, gritos y alguien incluso dejando caer su café.
En la acera, los vecinos se detuvieron en seco, protegiéndose los ojos como si estuvieran mirando directamente al sol. Los niños señalaron y se rieron. Y luego, como un murciélago salido del infierno, Margaret vino a toda velocidad por mi camino. De entrada, ella se tambaleó fuera de su coche con los ojos abiertos por el horror. ¿Qué has hecho? Me apoyé contra mi granero recién rosado bebiendo mi café de la mañana, como si fuera solo otro día tranquilo. Oh, seguí las reglas, dijiste. Nada de rojo, nunca dijiste nada de rosa. La cara de Margaret se puso de un tono que casi coincidía con el granero. Esto es inaceptable, no puedes pensar seriamente que esto es una mejora. Tomé un sorbo lento de mi café, saboreando el momento. ¿Qué querías? Armonía, Margaret. Nada dice armonía como un granero. Se puede ver desde 3 calles más allá. Ella farfulló en una completa pérdida de palabras, lo que podría haber sido la primera vez en la historia que había sucedido, y así. Como así la guerra había comenzado cuando el sol salió por completo. A la mañana siguiente todo el vecindario estaba entusiasmado con el granero rosa. A algunas personas les encantó los niños. Se tomaron selfies frente a él algunos adolescentes. Hicieron videos divertidos fingiendo estar cegados por su brillo e incluso la anciana señora Donovan de 3 casas más abajo pasó solo para reírse y negar con la cabeza. Pero no todos se divirtieron. La junta de la Asociación de Propietarios había entrado en modo de crisis total, celebrando una reunión de emergencia en el césped de Margaret, todos caminando susurrando y agitando papeles como generales preparándose para la batalla. Margaret misma había estado frente a mi casa 3 veces ya. Cada visita más dramática que la anterior. Primero trató de razonar conmigo, su voz goteando con paciencia forzada. Jack, entiendo que pienses que esto es gracioso, pero esto no es una broma. La Junta espera un cumplimiento inmediato cuando eso no funcionó. Intentó amenazas. Esta es una violación directa del estándar de la comunidad. Estarás bien todos los días. Esto sigue en pie. Me encogí de hombros y sonreí durante todo eso. Lo que solo la enojó más, la notificación oficial de la multa llegó al mediodía. 50 por día hasta que repinte o derribe el granero. No exactamente calderilla, pero lo había estado esperando. Lo que no esperaban era la forma en que reaccionó. El vecindario, el granero, se había convertido en una atracción. Comenzó con algunas publicaciones en las redes sociales de los adolescentes. Luego un par de blogueros locales retomaron la historia en 24 horas. Estaba recibiendo mensajes de personas del pueblo vecino diciéndome que condujeron solo para ver el ahora famoso granero rosa neón. Un tipo incluso comenzó a vender camisetas con una versión de dibujos animados del granero y las palabras aprobado por la HOA, impreso debajo la ironía. Era que en su intento de hacer desaparecer mi granero, la HOA lo había convertido en la cosa más comentada en la ciudad Margaret. Por supuesto, estaba perdiendo la cabeza. Por eso fue entonces cuando comenzó el truco sucio. La primera señal de que estaban escalando las cosas llegó cuando encontré una citación pegada en mi buzón. Aparentemente mi césped de repente estabas incumpliendo con las reglas de paisajismo de la JOI, sin importar el hecho de que había tenido el mismo parche de césped, la misma hilera de setos y exactamente los mismos macizos de flores durante años. Según la HOA, mis setos estaban excesivamente descuidados y mi buzón estaba mantenimiento inadecuado. Me reí y tiré el aviso a un lado, pero no se detuvo allí. Al día siguiente me desperté con un ruido fuera de mi casa cuando salí al porche. Vi a un hombre con un chaleco de aspecto oficial, caminando por mi propiedad con un portapapeles murmurando para sí mismo mientras anotaba cosas. Me acerqué a él, taza de café en mano. ¿Puedo ayudarlo con algo? El hombre se ajustó las gafas y me dio una sonrisa educada pero rígida. Soy de Eze, la Junta de Zonificación del Condado. Recibí una queja sobre su granero. Suspiré. Déjame adivinar, Margaret te envió. No puedo discutir la fuente de las quejas, señor, pero necesito inspeccionar la estructura para asegurarme de que cumple con todas las regulaciones del condado. Hice un gesto hacia el granero. Sea mi invitado caminó, midió algunas cosas, revisó los cimientos y luego, después de unos 20 minutos, cerró su carpeta y me hizo un gesto. Todo parece estar de acuerdo con el código. Nada que informar fantástico. Asegúrese de decirle a Margaret. Su sonrisa educada se crispó como si quisiera reír, pero sabía que era mejor no involucrarse solo. Asintió de nuevo y se fue. Al tercer día había recibido 3 citaciones más, incluyendo una. Me acusaban de dejar mis contenedores de basura afuera demasiado tiempo después del día de recogida. Casi me impresionó la mezquindad del asunto, pero no iba a dejar que ganaran si querían jugar sucio. Estaba más que feliz de devolverles el favor. Fue entonces cuando Gus me llamó. Encontré algo que dijo en el momento en que recogí algo grande. Gus,
Siendo el brillante exabogado que era, había estado investigando registros públicos y documentos de la Asociación de Propietarios en su tiempo libre, y lo que encontró fue suficiente para hacerme sentarme derecho. Margaret tiene un negocio inmobiliario. Explicó que ha estado comprando propiedades en el vecindario, pero solo después de obligar a los propietarios a cumplir con las reglas de la Asociación de Propietarios que terminan reduciendo el valor de sus propiedades y luego las vende para obtener una ganancia masiva. Silbé, así que de eso se trata todo esto. Parece que Gus confirmó que ha estado tratando de hacer que el vecindario sea visualmente uniforme para atraer compradores de alto nivel. Tu granero, siendo la espina rosa brillante en su costado, está arruinando su discurso de venta. Todo tenía sentido ahora. No se trataba solo de las reglas de la Asociación de Propietarios. Se trataba de dinero. Margaret no estaba tratando de preservar belleza del vecindario. Ella estaba tratando de manipular los valores de las propiedades, para su propio beneficio, y yo me había convertido en su mayor obstáculo. Esa noche me senté en mi porche mirando el granero brillando bajo la luz de la luna y me di cuenta de que tenía dos opciones. Podía seguir luchando contra estas pequeñas aletas lidiando con el acoso diario y eventualmente tal vez me desgastarían, o podía contraatacar de una manera que Margaret nunca vería venir. A la mañana siguiente hice algunas llamadas. Si Margaret quería jugar el juego largo, me iba a asegurar de que saliera mal de manera espectacular. Él, al final del día, tenía un plan. E iba a ser la cosa más satisfactoria que había hecho en mi vida. La mañana de la próxima reunión de la Asociación de Propietarios tenía todo listo el granero. Todavía orgullosamente Rosaneón se erguía como un faro de desafío, pero hoy era más que solo un dedo medio para Margaret, y sus reglas hoy era un símbolo de algo más grande. La pelea ya no se trataba solo de mi granero, se trataba de todos. Los propietarios del vecindario que habían sido intimidados, multados y amenazados para que se sometieran. Margaret había estado jugando a este juego durante años y yo estaba a punto de ser el que volteara el tablero. La reunión se llevó a cabo en el centro comunitario, un edificio beige sin alma que combinaba perfectamente con la idea de belleza de Margaret. Cuando llegué, el lugar estaba lleno. Normalmente, estas reuniones apenas atraían a un puñado de personas, pero esta noche se había corrido la voz. Los propietarios que nunca se preocuparon por la política de la Asociación de Propietarios estaban aquí susurrando entre ellos. Algunos me dispararon asentimientos alentadores mientras entré. Margaret estaba de pie al frente, flanqueada por los miembros leales de la Junta. Su habitual confianza engreída irradiaba de ella como un perfume barato. Me vio y sus labios se curvaron en una sonrisa forzada. «Señor Henderson», dijo con su voz goteando con falsa cortesía, «qué amable de su parte finalmente interesarse en los asuntos de la comunidad». «Oh, he estado interesado por un tiempo», dije. Tomé asiento cerca del frente, pero nunca había tenido una razón para venir hasta ahora. Margaret se aclaró la garganta y enderezó una pila de papeles. «Comencemos. Tenemos varios asuntos importantes que discutir esta noche, incluidas las violaciones en curso que necesitan atención inmediata». Sus ojos parpadearon hacia mí por solo un segundo antes de continuar. «Primero abordemos el problema de las estructuras que no cumplen con los requisitos». Antes de que pudiera terminar, Gus se levantó del fondo de la sala. «En realidad, antes de que entremos, que tengo algunos asuntos que atender», levantó una gruesa carpeta manila. «He estado investigando un poco y creo que la comunidad merece saber exactamente qué ha estado sucediendo tras bastidores». La expresión de Margaret apenas vaciló, pero vi sus dedos apretarse alrededor de los papeles que tenía. «Delante, esto es muy irregular. No puedes simplemente interrumpir». «Oh, creo que puede», dije reclinándome en mi silla, «especialmente cuando se trata de algo que afecta a todos los propietarios de viviendas en esta sala». El murmullo empezó casi de inmediato. La gente se movía en sus asientos ansiosa por escuchar lo que estaba pasando. Gus caminó hacia el frente abriendo la carpeta. «He investigado las transacciones de propiedades de HOA en los últimos años y encontré un patrón interesante: las casas que recibieron múltiples multas, a menudo por infracciones ridículas. Luego se vendieron generalmente con pérdidas, y adivinen quién terminó comprándolas: Margaret Henshaw». Jadeos llenaron la habitación, algunas personas se miraron confundidas, otras con creciente enojo. El rostro de Margaret permaneció tranquilo, pero pude ver la rigidez en su postura. «Esto es absurdo», dijo forzando una risa. «Simplemente he invertido en propiedades como cualquier persona de negocios inteligente lo haría». Seguro Gus continuó hojeando sus documentos. «Excepto estas compras, ocurrieron sospechosamente cerca de la época en que se aprobaron las nuevas reglas HCHI, reglas que hacían miserables las vidas de los propietarios hasta que se sentían presionados a vender.
Y la sorpresa fue que Margaret compraba estas casas a precio de ganga, hacía mejoras estéticas y las revendía para obtener una ganancia considerable. La habitación estalló en ruido, la gente comenzó a gritarse unos a otros, algunos exigiendo respuestas, otros simplemente furiosos porque los habían engañado. Margaret levantó una mano en un intento de recuperar el control. Ahora espere, dijo. No puedes probar eso personalmente. Oh, pero podemos. Gus interrumpió sosteniendo un correo electrónico impreso. Estos son mensajes entre usted y un socio de bienes raíces que discuten cómo forzar una venta haciendo que el cumplimiento sea insoportable. ¿Te importa explicar eso? El rostro de Margaret finalmente perdió la compostura. Su boca se abrió, luego se cerró y luego se abrió de nuevo, pero no salieron palabras. Miró a los otros miembros de la junta, pero todos parecían repentinamente muy interesados en su papeleo, evitando su mirada. Fue entonces cuando alguien se levantó del público. ¿Me encuentras por tener una maceta en mi porche?, gritó un hombre mayor señalando con un dedo acusador a Margaret. Dijiste que no estaba en línea con la estética comunitaria. Ese fue el principio del fin para mí. Otro. Una voz se unió a ti. Me hiciste reemplazar mi cerca que estaba perfectamente bien porque era 2 pulgadas demasiado alta. Gasté miles en una nueva. Más voces siguieron, cada una más enojada que la anterior. El imperio cuidadosamente creado de Margaret se estaba desmoronando en tiempo real y no había nada que pudiera hacer al respecto. Había pasado años gobernando este vecindario con puño de hierro, pero ahora las personas a las que había empujado finalmente estaban presionando. Propongo una votación inmediata. Una mujer cerca del frente gritó. Margaret Henshaw debería ser eliminada de la Junta de la Joy con efecto inmediato. Los vítores y aplausos que siguieron fueron ensordecedores. Margaret intentó protestar, pero nadie la escuchaba más. Los miembros de la Junta, que claramente querían distanciarse del barco que se hundía, estuvieron de acuerdo sin dudarlo. La votación se tomó en el acto. Y así como así, Margaret salió. Se quedó allí parada, por un largo momento con el aspecto de una mujer que acababa de perderlo todo. Luego, sin decir otra palabra, recogió sus papeles, giró sobre sus talones y salió furiosa del edificio. No, nadie la detuvo. La sala estalló en celebración. La gente se rió. Algunos me estrecharon la mano y algunos incluso bromearon sobre repintar sus propias casas de rosa en mi honor. La junta de la HOA, ahora sin líder, estuvo de acuerdo en dar marcha atrás. Algunas de las reglas más ridículas, incluida la de los colores no tradicionales, mi granero podría permanecer exactamente como estaba. A la mañana siguiente salí con mi café y contemplé mi granero aún vibrante de color rosa neón. Allí se alzaba, desafiante y orgulloso, un recordatorio de que a veces el pequeño gana y solo por si acaso decidí pintar mi buzón también de color rosa.